Hola, Sid Rod aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Dios dice que el judío requiere una señal, un milagro, para creer en Jesús. Pero este escéptico pediatra judío quedó completamente asombrado cuando Dios le dio una señal milagrosa a la que no le encontró explicación científica. En breve. Sid Road ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Bienvenido, Espíritu Santo. Yo sé que estás aquí y estoy orando para que te sientas libre y así todo lo que desees hacer en este programa pase. El doctor Neil Goodman creció en una familia judía tradicional conservadora. Neil, cuéntanos sobre tu infancia. Por supuesto, Sid. Gracias por invitarme. Crecí en una familia de clase media. Mi mamá era artista, mi papá era vendedor y éramos una familia judía tradicional. Celebrábamos juntos las fiestas judías. Celebré mi bar mitzvah a los 13 años. Iba a la escuela dominical y vivía en una comunidad donde había niños judíos y niños gentiles. Y uno de mis mejores amigos, que vivía cruzando la calle, era católico. E iba a su casa a celebrar la Navidad con él porque yo no tenía un árbol de Navidad. Y él tenía en su vestíbulo una imagen de Jesucristo. Y siempre sentí curiosidad por Jesús. Podía mirarlo a los ojos y solo quería saber más sobre él. Pero le pregunté a mis padres, oigan, ¿pueden hablarme de Jesús? Y ellos dijeron, no, cariño, no hablamos mucho de Jesús. Verás, él fue un profeta y eso fue todo. Y no se me permitía cuestionar eso en mi familia, pero mi padre enfermó cuando yo tenía, yo diría 15 o 16 años. Era un fumador empedernido y le diagnosticaron cáncer. Mi padre también era un fumador empedernido y le diagnosticaron cáncer. Sí, fumar es un hábito horrible y odiaba que él fumara. Le decíamos, tenía medios hermanos y hermanas. Le decíamos que por favor no fumara, pero persistía y la casa estaba llena de humo. Y fue algo que padecimos todos. Y cuando yo tenía 16 le diagnosticaron el cáncer de pulmón. Y como consecuencia de eso, ya no podía hacer su trabajo. Y mi madre era artista callejera, como dije, era muy artística y siempre nos animaba a ser artísticos y creativos. Pero yo me enfrenté al desafío de llevarlo a sus quimioterapias. Y cuando lo hacía, noté que los doctores que lo atendían me trataban como si yo no existiera. Parecía que veían a través de mí. No había mucha compasión ni emoción al tratarlo como paciente de cáncer. Y en ese momento supe que quería ser doctor. Quería hacer lo mejor de cómo nos trataron y mi deseo de ayudar a las personas. Y así al final me obligué a mí mismo a aprender todo lo que pudiera aprender para convertirme en el mejor doctor posible. Entonces podrías decir que la compasión y lo que observaste con tu padre, que lamentablemente falleció, fue la semilla para que te convirtieras en doctor. Por supuesto, por supuesto. Y el amor por el conocimiento. En verdad yo quería no solo ayudar a la humanidad, también a la gente. Y ese amor por el conocimiento y la exploración. Así que entré a la escuela de medicina. Me gradué en la universidad en medicina. Conocí a mi linda esposa Peggy en la escuela de medicina y mi esposa era católica. Y como católica, hubo un poco de resistencia de mi madre. Era lo que restaba de mi familia y la familia de mi padre. Espera, ¿hubo dificultades con tu familia cuando te casaste con alguien no judío? No después de quedar comprometidos, pero en la preparación antes del matrimonio hubo mucha decepción, diría yo, por casarme fuera de mi fe. Sí, yo tuve lo mismo. Sí, pero curiosamente, mi madre, después de la muerte de mi padre, a los 2 años de la muerte de mi padre, en realidad se casó fuera de la fe.
y se casó con un metodista. Así que ella introdujo la idea de que una mujer judía, supongo en mi familia, podría estar fuera de nuestra fe. Pero diré que mi madre realmente no era una judía practicante y este caballero, que es metodista, tampoco estaba profundamente involucrado en su fe. Así que era solo un título que era metodista. Ahora, ustedes dos se casaron después de graduarse de la escuela de medicina. Cuéntame sobre cómo se casaron. Claro, bueno, no podía ser un rabino el que nos casara y en realidad contactamos a un sacerdote jesuita católico de la universidad local. Y le preguntamos, ¿podría ser una ceremonia judía para ambos? Diremos las brajot en hebreo, con la jupá y todas Esas son las bendiciones y la jupá es una cubierta que usan los judíos cuando se casan. Sigue, por Correcto, favor. la canopia ceremonial, con la ruptura de la copa de vino. Hicimos nuestras oraciones y votos en hebreo. Mi esposa aprendió hebreo con el propósito de este matrimonio. Y este sacerdote jesuita estaba totalmente encantado con la oportunidad de realizar su primera boda judía. Y fue en una iglesia católica. Tenía a mis amigos católicos, la familia de mi esposa y a mi familia. Y debes entender que los judíos nunca entrarían en una iglesia católica. Es algo que no hacemos. Y sin embargo, estaban ahí y participaron y al final unió a ambas partes. Te diré, Dios es tan bueno. Le dio al doctor Goodman un milagro innegable que lo llevó a consagrarse al reino de Dios. Esta historia de milagros desencadena milagros. ¿Por qué? Porque la misma presencia milagrosa de Dios que transformó al doctor Goodman se derramará desde tu pantalla. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. El doctor Goodman, y bueno, hablando de Dios, el doctor Goodman resultó ser mi vecino y casualmente leyó mi libro de testimonios. ¿Qué efecto tuvo en ti y qué pasó luego? Dios mío, bueno, verás, literalmente, bueno, aquí estoy, un hombre judío, casado con una mujer católica, y yo quería disfrutar de los sacramentos de la Iglesia Católica, quería participar en la comunidad con ella, y no podía hacerlo, y sentía mucha culpa por ser judío y por hacer eso. Significaba renunciar a algo, y lo que leí en tu enseñanza de tu libro, y no sabía que eras mi vecino, pero entendí por la enseñanza que no estaba renunciando a mi ser judío para seguir y convertirme en creyente del Mesías. Vamos, también podía tenerlo a él, y podía creer en él, y no era menos judío. Y esto me dio permiso para seguir mi aceptación del Espíritu Santo como Jesús, el Mesías, en mi vida. Y no tenía eso en ese tiempo. E inicié el proceso de conversión en la Iglesia Católica. Quería participar en eso. Sin embargo, hubo un ceder que ocurrió en la comunidad y yo tenía buena voz para cantar desde niño. De hecho, incluso pensé en ir a la escuela cantoral como judío. Hice mi bar mitzvah, pero en el ceder canté las brajot y en ese ceder me invitaron a ir a un avivamiento. Y en ese avivamiento tú enseñabas. Y no tenía idea de que era un avivamiento. Me pregunto, ¿qué piensa una persona judía cuando escucha la palabra avivamiento? ¿Tenía algún significado bueno, para ti? Para mí supuse que significaba renovación o traer algo nuevo. Pero no tenía lo que debía renovar. En primer lugar, no lo entendía. Y fui sin la menor idea del avivamiento en una iglesia. Y ahora sé que era una iglesia pentecostal, lo que probablemente era el extremo, ¿verdad? Y lo que no sabías es que era un movimiento genuino del Espíritu de Dios en ese momento. Y el Espíritu Santo descendía sobre todos en esos servicios. Continúa. Esto fue hace 25 años, Sid, cuando tuvimos nuestro primer encuentro. Así que esto es como un reencuentro para nosotros. Pero hace 25 años entré a este avivamiento y veía todo tipo de locuras.
para un hombre judío entrando en una iglesia extranjera, y hay personas que se desmayan, y hay personas que hablan en lenguas, hay personas que ondean banderas y se acuestan en el suelo con pañuelos rosados en la cara, y yo estaba completamente... Me preguntaba si en realidad debía estar ahí. Pensé por un momento en irme, para ser honesto, pues tenía miedo. Estoy ¿En serio? seguro. No sabía. Mi esposa no me acompañó, no creo que quisiera involucrarse, pero... Entonces comenzaron a tocar el shofar. Y sabes, el shofar me resulta familiar. Y en realidad sacudió el centro de la congregación. Y había varias personas tocando el shofar y llamando a Yeshua, Jesús, desde los pilares. Y bueno, la habitación temblaba y comencé a sudar y... Bueno, me sentí muy nervioso y francamente estaba realmente asustado. Y luego hubo un llamado al altar y... Honestamente, no sabía lo que era un llamado al altar. Entonces, pero llamaste a las personas al frente de la congregación y dijiste, los que quieran venir y aceptar a Jesús en su vida en este momento, por favor vengan si se sienten atraídos. Y lo hice. Ese fue mi momento, porque estuve buscando a Cristo toda mi infancia. Y aquí estaba ahora, en esta congregación, y me diste permiso para venir adelante y lo hice. Y así, en ese momento, acepté a Cristo en mi vida. Y, bueno, la emoción me abrumó. Esto fue hace 25 años y estás años. emocionado ahora mismo. Lo siento en este momento y regresé a mi asiento y no sabía qué me pasó porque estaba tan alterado. Sabía que algo me pasó, tenía calor y sudaba y miré mis manos y en mis manos había un líquido dorado que salía de mis poros en mis manos. Y bueno, pero soy escéptico, un científico, debes demostrarme las cosas. No lo creo, esto es increíble. Y miré la Biblia que sostenía, y no tenía dorado en la superficie ni en la escritura. Entonces, ¿de dónde salió esto? Y lo limpié con mi mano, y se reformaba, y era en ambas manos. Y lo miraba, y al observarlo se acumulaba. Era como una moneda de 10 centavos en mi palma. Lo limpié y volvió a formarse. Bueno, debo decirte que supe al instante en mi corazón lo que representaba. Y miré el dorso de mis manos, porque yo no sabía qué le pasó a mi cuerpo. Y no había ninguna marca en el dorso de mis manos. Pero este punto de oro líquido, como el mercurio que fluía desde mi piel, cuando volví a mi asiento, la gente que estaba a mi lado no tenía esto. Y fui a casa, se lo mostré a mi esposa y para entonces se había disipado. Pero ahora, en donde estuvo el oro líquido, había una ampolla. Y la ampolla se desprendió y quedó la carne viva. Y tenía esos 2 hoyos en mis manos, con piel cruda y dolorosa. Tuve que mirar mis tobillos porque buscaba una marca y no había ninguna. Pero te llamé al día siguiente y te dije, sí, necesito reunirme contigo. Y luego fuimos y dijiste, vamos, solo hay un restaurante chino en Brunswick, Georgia. Y no sé si lo sabes, pero a los judíos nos encanta la comida china. La amamos. No necesité, no le tuve que preguntar si le gustaba la comida china. Esa es mi prueba para saber si alguien es judío. Y entonces fui y tomaste mi mano, te estiraste sobre la mesa, tomaste mi mano y dijiste, Neil, fuiste ungido. Y lo miré, te miré y dije, ungido, ¿qué quieres decir? Vamos, ¿qué significa eso? No entiendo esto. Y dijiste, has sido ungido por Dios. Y se te ha dado un don. Y debes usar ese don al sanar a los niños como haces cada día. Y pensé, ay, Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Por qué soy merecedor de esto? En realidad me sorprendí y mencioné el significado a mi esposa al llegar a casa. Pero este tipo de responsabilidad, vamos, no llegaba a comprender cómo iba a hacerlo. ¿Cómo tendré tiempo en mi oficina para orar por los niños? Eso no pasa en la medicina corporativa. No tienes tiempo para hacerlo. Y luego lo que pasó fue que la pandemia llegó. 25 años después, apenas hace unos años. Y en esa situación de pandemia, me vi obligado a tomar una decisión sobre tratar a niños con un agente al que no aceptaba.
El mandato era que debía dar este agente a niños al azar, potencialmente a niños, sin una causa, sin necesitarlo, de la edad a partir de los 5 meses, y tenía un problema con eso. Y mantuve mi postura y dije, no puedo hacerlo, por mi conciencia moral, no puedo hacerlo. Y mantuve mi postura, y al día siguiente los líderes de la institución para la que trabajaba me llamaron y llevaron a una habitación. Y llegó el jefe de recursos humanos y dijeron, ejerceremos nuestra cláusula de terminación contigo. Dije, ¿qué? Después de 37 años de tratar niños, tengo la responsabilidad de 10,000 niños, de todas las edades y diferentes, discapacidades y bebés prematuros e infantes que he salvado a lo largo de años. Y ahora me despiden sin ceremonias porque no quise dar algo que sentí que moralmente era incomprensible para mí hacerlo. Así que fui a casa y estaba devastado. Emocionalmente devastado. Estaba en mi punto más bajo. Literalmente perdí mi carrera. Me acusaron con las autoridades de difundir desinformación y acabaron con mi carrera, cortándome básicamente mi sustento. Y luego vi un programa de televisión. El programa era Los Elegidos. Era el primer episodio, primera temporada. Y en realidad estaba devastado. Y en ese programa, Jesús camina hacia María Magdalena y le dice, te he llamado por tu nombre y eres mía. Y supe que fui elegido, que tenía un mandato, que Dios me dio una misión de mantener mi posición para proteger a los niños, para lo cual me había dedicado toda mi vida. Tuve una vida de servidumbre para tratar a los niños y a las familias. Y no me era posible abandonarlos al ser un cómplice y en su posible desaparición. Eso fue lo que vi. Y Dios me dijo en ese momento que hice lo correcto. Y lo sentí. Supe que Él hablaba conmigo en el programa de televisión. Yo, el judío, el escéptico. Y sabes, fue como los judíos en Israel. Estuvieron en cautiverio por 20 años, por 40 años, y luego exiliados. Y yo estaba en el Éxodo. Básicamente me exiliaron de mi oficina, de mi práctica, de mi vocación. Y descubrí en ese momento que estuve en cautiverio durante 25 años o más, porque estuve practicando bajo el mandato de los fariseos. Y finalmente alcancé mi unción que recibí 25 años antes al aceptar a Cristo en mi vida en ese momento. Finalmente se cumplió 25 años después, donde finalmente pude tener un impacto mayor en la sanidad de los niños. Y eso es lo que hago desde entonces. Eso es maravilloso. Muy rápidamente. Este es un sitio web que ayuda a personas que recibieron este tratamiento en particular y experimentan efectos secundarios a largo plazo o podrían tenerlos más adelante. Solo deben pedir las vitaminas que fortalecerán su sistema inmunológico y en realidad los protegerán de varias formas. Diles tu sitio web. Claro, este sitio web sí es biohackerusa.com. Es biohackerusa.com. Y hablo sobre curas naturales, refuerzo natural de la inmunidad y cosas que pueden ayudar a restaurar el daño causado por muchos distintos elementos. Cuando él vio este episodio del programa Los Elegidos, escuchó una línea de la Escritura. Esa sola línea lo hizo llorar. Y esto es lo que escuchó. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20 dicen, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Justo ahora, no dice justo ahora, pero yo lo digo, la elección que haces justo ahora. Repite esta oración después de mí. Deja de ser
un cristiano de domingo o un judío que no conoce a Jesús o de cualquier religión que no tenga intimidad personal con Dios, que ningún hombre pueda persuadirte de eso. Repite esta oración en voz alta conmigo, en voz alta. Querido Dios, he cometido muchos errores por los que me arrepiento. Creo que la sangre de Jesús lava mis errores y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Jesús, te agradezco por salvarme de todos mis pecados. Y te hago mi Señor. Amén. Ora justo ahora por sanación, justo ahora. Padre, te pido que uses mi voz en las ondas del aire ahora para alcanzar a quienes no conocen a Jesús, para brindar sanidad, salvación para entrar en sus corazones. Padre, te pido que abras sus ojos. Padre, te pido que los dejes escuchar. Padre, te pido que puedan sentir tu espíritu como yo lo sentí hace 25 años y hace unos años, para recibir la unción y las tareas que tú asignas. Permítenos cumplir tu propósito. Te pido todos estos favores en el santo nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Una cosa más, por favor, mira a la cámara y ora por los enfermos para que sanen de cualquier condición. Padre, reconozco que hoy en el mundo hay muchos males, hay muchas cosas peligrosas que se desataron en la sociedad. Y Padre, te pido que quienes están afectados, quienes fueron dañados, mutilados, descubran que tienes la capacidad de sanarlos. Si solo te aceptan en sus corazones, en sus vidas, te pido que vengas a través de la cámara ahora, brindes una bendición a quienes fueron contagiados y han enfermado de algo y los restaures a una salud completa y total como originalmente los creaste, como fueron creados a tu imagen cuando nacieron. Amén. En el nombre de Yeshua, así sea.